Hoy es 1 de diciembre 2024. Estamos aquí en nuestra iglesia Asamblea de Oración, localizada en el 2474 Randolph Street, en la ciudad de Huntington Park, California. El código postal es 90255. Y estamos gozosos de estar aquí una vez más en la casa del Señor para alabar su nombre y oír su palabra. Aleluya. Hoy en esta tarde vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Hechos. Estamos aquí en el capítulo 4. Y en el versículo 10, Pedro acusa a los saduceos de crucificar a Jesucristo de Nazaret, a quien Dios resucitó entre los muertos. Y aquí podemos ver de que también este hombre cojo fue sanado en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Y la semana pasada estudiamos Hechos capítulo 4, versículo 11, en donde Pedro le dice a los saduceos: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Si hubiera sido quizás una frase que solo nomás salió de Pedro, estos hombres hubieran dicho, pues este nos está hablando en parábolas, ¿verdad? Pero no es el caso. Eso no fue el caso. Estos judíos sabían exactamente lo que Pedro les estaba comunicando y que era una grave acusación. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Como vimos la semana pasada, este es un salmo mesiánico que se encuentra en el Salmo 118. Y él está citando el versículo 24, aquí en el Salmo 118, versículo 22. Y como vimos, este Salmo 118 es salmo mesiánico anticipando la venida del Rey de Israel, el Mesías. Pero aunque era el Mesías que iba a venir, iba a chocar y iba a haber conflicto entre el Mesías y el pueblo de Israel. Iba a ser rechazado por los líderes judíos. Y en Isaías 28:16 también es un versículo relacionado con la piedra. Y ahí dice el versículo 16 en Isaías 28, por tanto Jehová, el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. En ese contexto vimos la semana pasada de que aquí Isaías lo que está haciendo es proclamando un castigo que iba a caer sobre Israel, porque los sacerdotes y los profetas estaban influenciando al pueblo a pecar. Pero lo que es más significante es que esta piedra hermosa es la piedra que Dios escogió y que Él colocó como la cabeza del ángulo, donde Él iba a edificar su iglesia, Él iba a edificar su pueblo. Y ese es el Señor Jesucristo. Y por eso esta acusación y pecado es tan grave, porque Pedro les dice a los saduceos: ustedes son los edificadores que rechazaron a Jesucristo, la piedra preciosa, angular, que Dios había escogido. Y aunque lo rechazaron, Él ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y hoy vamos a continuar en el capítulo 4 de Hechos. Vamos a estar ahí en el versículo 11 hasta el 22. Y vamos a leer juntos del 11 al 22 en esta tarde para dar inicio a nuestra enseñanza, donde vamos a estar hoy en esta tarde. Hechos capítulo 4, vamos a leer del 11 al 22. Un amén cuando lo tengan, hermanos. Así lee la palabra infalible del Dios viviente. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el
denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Oremos. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde, oh Dios. Damos gracias, Padre, de que aunque estemos quizás un poco cansados, estamos aquí, Señor, presentes, oh Dios, alabándote y glorificándote, porque tú eres digno, Señor, de toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes en esta tarde para enfocarnos en esta enseñanza y que tu palabra nos hable, oh Dios, y que podemos ser dirigidos y instruidos por ella. Te exaltamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Se puede sentar, mis hermanos? Gloria a Dios. En esta tarde, mis hermanos, vamos a hacer algo breves. Vamos a ver 3 puntos en este sermón de esta tarde. He titulado este sermón, obedecer a Dios o al hombre. Obedecer a Dios o al hombre. Y vamos a ver 3 puntos aquí. El primero es, en ningún otro hay salvación. El primer punto es, en ningún otro hay salvación, y eso se encuentra en el versículo 12. El segundo punto es el denuedo que Dios provee. El denuedo que Dios provee, versículo 13. Y el tercer punto es, no podían decir nada en contra. No podían decir nada en contra, versículo 14. Y aquí miramos en el versículo 11, donde miramos de que Pedro hace esta grave acusación a los saduceos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y como hemos visto, hay muchas referencias donde se refieren a Jesús como la piedra angular. Una piedra es inmutable. Eso quiere decir que no se puede no se puede cambiar, ¿verdad? Es estable y no se puede cambiar. No manifiesta alteración de ánimo. Eso es lo que quiere decir inmutable. No manifiesta alteración de ánimo, que no cambia. Y el cambio es bueno a un cierto nivel, ¿verdad? Queremos cambiar, ¿verdad? Queremos cambiar de apariencias, quizás, ¿verdad? Si tenemos poquitas extra libras, que queremos perderlas, ¿verdad? El cambio no es malo en ciertos niveles y condiciones, es buena. Pero en un mundo donde hay engaño, donde hay incertidumbre, donde hay cambios de sazones en nuestra vida, temporadas de tristeza, que estamos contentos, contentamiento. Un día está uno desanimado, el otro día entusiasmado. El hombre busca algo estable, algo firme, algo, o en este caso a alguien que va a estar siempre ahí. Consistente en cumplir con la palabra y promesas que ha hecho, que ha dicho. Y la piedra angular es la más fuerte que sostiene las paredes, como vimos la semana pasada, un fundamento estable
para edificar nuestra vida. Y esa piedra se llama Jesús y Él nos sostiene. En Mateo capítulo 7, si vamos a ir juntos, vamos a regresar a Hechos 4, pero si vamos a ir a Mateo 7, 24 al 27, el Señor está terminando el sermón del monte. Ahí encontramos el sermón del monte en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y ahí en el capítulo 7, aquí donde vamos a estar viendo estos versículos, ahí el Señor está terminando ahí el sermón del monte. Y esto es lo que dice el Señor, después de dar esa enseñanza de esos capítulos. Dice, el cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Estos eventos, estas tormentas, estas lluvias, mis hermanos, son las temporadas que encontramos en nuestras vidas donde vienen los problemas, las dificultades, los conflictos, desacuerdos, enfermedades, muertes en nuestras familias. Pero note de que el Señor le llama a esta persona prudente, el que edificó las palabras que compartió el Señor y que esa persona las oye e edifica su casa sobre esa roca. El Señor le llama prudente. Y cuando vienen estos problemas, estas situaciones, dice que esa casa, dice aquí, no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre la roca. Note el 26, el contraste. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Otras palabras, necio, menso se puede decir también, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Miramos aquí el contraste, ¿verdad? Miramos de que el Señor le llama al que usa las palabras de Dios para aplicárselas a su vida y edificar su casa como un hombre prudente. Y el Señor nos enseña su firmeza, su inmutabilidad, porque Él es esa roca. Y Él se compara con el fundamento débil, el incierto, en la cual el hombre que rehúsa creer en Él, confiar en su palabra, edifica su casa, su vida. Y a esa tal persona le llama insensata el Señor. Bastantes veces la gente dice que Jesús es amor, y sí lo es, pero Él ama en la verdad. Y Él no le da pena ni se hace para atrás para decirle a una persona insensato. Esto nos enseña que Jesús no está solo disponible para la vida eterna que nos espera, pero que el Señor está muy presente hoy en nuestras vidas, donde podemos edificar nuestra casa hoy. No sea una persona, mi hermano y mi hermana, una persona insensata que ha edificado su vida o su hogar o su salvación, su esperanza en la arena. No seamos como los insensatos que no tienen esperanza, que no tienen a Jesús. Esos son los edificadores que han rechazado, ha negado la única piedra angular que Dios ha proveído, su Hijo Jesucristo. Y regresando aquí a Hechos 4, versículo 12, aquí Pedro está todavía enfrente de este concilio del Sanedrín. Y eso es lo que dice Pedro a estos hombres. Ya les acabo de decir de que ellos son los edificadores que rechazaron a esta piedra, que es Jesús. Y note lo que dice aquí, y en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No importa qué educado, religioso, atractivo, en ningún otro hay salvación, solo en Cristo Jesús. Él es el único Salvador y Redentor, que fue prometido y profetizado como tal, que ha salvado y ha redimido a su pueblo de sus pecados.
de Satanás y de la muerte. Este es nuestro Salvador. Ni se debe buscar ni esperar la salvación en ningún otro, ni en el hombre, ni en ninguna cosa creada, ni en los ángeles, ni en los santos, ni en sus propias obras, ni por la luz de la naturaleza. No importa qué bella se mire en la creación de Dios, ahí no va a encontrar la salvación. Mucho menos por las tradiciones humanas. No hay nada bajo el cielo, en ninguna esquina de esta tierra va a encontrar otro Salvador. No hay ningún nombre, no hay ningún hombre, no hay una cosa creada en que podamos encontrar salvación. Solo en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí la palabra salvación denota todos los diferentes aspectos en que se puede usar la palabra salvación. El Señor no solo le salva su alma, mis hermanos, pero Él lo salva de su pensamiento inútil. De las cosas que usted piensa, el Señor viene y lo salva de ese error, de la manera de pensar. Él salva también su alma, ¿verdad? Él le da vida eterna. Él lo salva de la condenación que le espera. Amén. Y el Señor también nos salva de la ira de Dios. Amén. Y aquí Pedro pretende hacerles saber que solo Jesús puede salvarlos y no sus héroes, los macabeos. Acuérdense de que estos hombres, ellos miraban a estos macabeos como héroes y de que ellos ya estaban tomando el lugar de los macabeos y que no iba a venir un Mesías a salvar al pueblo. Y bastantes veces los hombres, ellos han edificado sus ídolos, sus héroes, que ellos piensan que van a encontrar salvación por esa persona. Yo sé que eso no aplica a ustedes aquí en esta tarde, pero hay gente que sí, mis hermanos. Tienen sus santos, sus estatuas, sus ídolos. Les hablan. Pero como vemos en las Escrituras, no tienen vida. Y como no tienen vida, no pueden salvar. Mira el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, el denuedo. Denuedo se define así. Empleo de energía, valor, ánimo, vigor para lograr algo. Empleo de energía, valor, ánimo, vigor para lograr algo. En especial, venciendo dificultades. En especial, venciendo dificultades. Y otra definición que es importante es hablar con confianza. Hablar con confianza. Y encontramos esta palabra también en Hebreos 4, que se me hizo muy interesante. Hebreos 4:16. Ahí en ese capítulo 4 de Hebreos miramos de que el Señor Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y de que Él intercede por nosotros. Pero ahí en el versículo 16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. En otras palabras, con esa confianza, con ese denuedo, de que tenemos esa confianza de ¿qué? De que Dios va a oír nuestras oraciones porque Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Miramos de que hay una confianza cuando se habla de este denuedo, es decir, de que estos hombres tenían una confianza cuando estaban hablando estas verdades. Y nosotros tenemos ese denuedo cuando hablamos del Señor Jesucristo porque estamos convencidos de que Él es real y que Él ha hecho una obra en nuestras vidas. Y aquí también la definición dice de que en especial venciendo dificultades. Y sí, esta es una dificultad para estos apóstoles porque están enfrente del Sanedrín. Ellos están listos para ser juzgados. Pero Pedro y Juan son empoderados por el Espíritu Santo. No solo con la sabiduría, pero con el valor para hablarles a estos hombres con la verdad. Amén. Quizás ninguno de estos hombres estaban acostumbrados que alguien
que esté enfrente de ellos esperando un juicio, hablarles en esta manera, hablarles con esta confianza de que no hay otro en que puedan encontrar salvación. Nadie jamás pensaría en cuestionar a estos hombres de la autoridad, ¿verdad? En esta manera. Y esto nos llega a nuestro segundo punto, el denuedo que Dios provee. Ese es el segundo punto que vamos a estar viendo aquí. El denuedo que Dios provee en el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Quedaron impresionados estos hombres, porque estos varones no eran estudiados. Y no que eran analfabetos. Los judíos desde pequeños, mis hermanos. Ese es el ejemplo que nos ha dejado al cristianismo los judíos. Dice que desde pequeño a los niños les enseñaron y les instruyeron la ley de Moisés, la Torah. Pedro con estos discípulos, aunque miramos que ellos eran pescadores, ellos sí sabían de la Torah, sí sabían cómo leer. Pero cuando aquí dicen de que sabían que eran hombres sin letras y sin del vulgo, es de que ellos no fueron, se puede decir, a los seminarios, ¿verdad?, de los judíos. No tenían una educación especial, pero a la vez sabían las escrituras y hablaban con esa confianza. Y me imagino que lo hacían con esa autoridad también, porque dice aquí que se maravillaban cuando oyeron a estos hombres, que tenían esa autoridad sin tener la educación de los saduceos. Y Pablo aquí, cuando él escribe a los corintios, en 1 Corintios 2, 4, 5, él hace esa diferencia entre la sabiduría de los hombres y el poder de Dios. Note lo que dice aquí, en 1 Corintios 2, 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Siempre acuérdense de eso, mis hermanos, de que no importa qué elocuente se oiga el predicador, si él no se está refiriendo a la palabra de Dios, usted está confiando o usted está siendo persuadido con las palabras, con la sabiduría de hombre, pero no con el poder de Dios. Debemos de saber cómo discernir estas cosas, mis hermanos. Por eso bastante gente está desviada y están siguiendo a lobos, porque en vez de estar enfocados en las escrituras y lo que Dios tiene para nosotros, son persuadidos por el hombre. Debemos de tener mucho cuidado, pero note aquí, de que aquí Pedro, aunque no tenía quizás palabras elocuentes, ¿verdad?, o persuasivas, él está hablando la verdad, en el poder de Dios, no en su propio poder, en el poder de Dios. Y no importa en qué categoría de la sociedad pertenecemos, mis hermanos, o nivel de educación que hemos logrado, cuando el Espíritu Santo nos llena nuestra alma, cuando el Señor usa a su hijo o su hija, esa palabra viene con poder de Dios y va a ser un efecto en esa persona. No quizás para la salvación, pero posiblemente para la condenación. No se oye muy bien, pero así es. La palabra no va vacía, mis hermanos. Va a ser un impacto y esa semilla va a ser plantada en ese corazón también. Posiblemente usted venga y le esté echando agua, ¿verdad? Como dice la palabra. Uno planta la semilla y otro viene a regar. Pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Nosotros nos queda esperar al Señor que haga esa obra en esos corazones. Pero viene con poder. Y note aquí la última parte del versículo 13. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí la acción de reconocer se interpreta en diferentes formas. Una de ellas es de que Jesús, él había enseñado públicamente. Afuera, en el público, ahí en el templo. Y habían gobernantes o los hombres del Sanedrín que también oyeron y vieron al Señor enseñar. Y ellos reconocieron los rostros de Pedro y de Juan, de que se me miraba algo
familiar a este. Este andaba con Jesús, ¿verdad? Esa es una forma de reconocer que estaban con él. Otra manera también, o forma de decir de que reconocían que habían estado con Jesús, es de que con esa autoridad en que hablaban. Hablaban de la resurrección. El Señor, ¿se acuerda que Él dijo de que eres la resurrección? Amén. Y también reconocían que ellos estaban con Jesús porque Pedro le está diciendo que ellos eran los edificadores, así como el Señor Jesús les había dicho de que ellos eran los edificadores. Y en otro sentido también es por el poder en que hablaban estos hombres. Por eso ellos sabían de que estaban con Jesús, que eran sus discípulos. Porque había una similitud ahí, esa confianza, esas mismas palabras. Y nosotros debemos de orar de que la gente que esté alrededor de nosotros digan lo mismo de nosotros. De que nosotros hemos estado con Jesús, en su presencia, en la oración, en su palabra. Necesitamos de que miren algo en nosotros, mis hermanos. Ahí está el poder. Acuérdense de que el poder no está de nosotros, de su persona, sino que el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y nos queda a nosotros ir a la presencia del Señor. Como cuando Moisés bajaba de la montaña, ¿verdad? Él resplandía, ¿verdad? Su rostro. Hasta se tuvo que poner un velo. Nosotros debemos tener un impacto así en las vidas de los que están alrededor de nosotros, mis hermanos, para que Dios sea glorificado. Debemos de buscar más la presencia de Dios para tener ese poder, para que ellos puedan decir, este ha estado con Jesús. Y el tercer punto, mis hermanos, que encontramos aquí es, no se puede decir nada en contra de la verdad. Ese es el tercer punto aquí. No se puede decir nada en contra de la verdad en el versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Y ahí está la evidencia en sus caras, que esos hombres no estaban mintiendo. Que Jesús ha sanado a este cojo de nacimiento. Amén. Y que dice aquí, no podían decir nada en contra. Tenían la boca cerrada. Así como los ángeles les cerraron la boca a los leones. Cuando Daniel estaba ahí, ¿verdad? En los fosos de los leones, en el foso de los leones. Los ángeles le cerraron la boca a los leones que se iban a comer a Daniel. Se puede decir que estos hombres, los saduceos, son como los leones que se quieren comer a Pedro y a Juan. Pero ¿qué dice aquí la Escritura? No podían decir nada en contra. Dios con su palabra verdadera cierra la boca de los impíos. En el Salmo 63:11, ahí hay una referencia. Cuando Dios hace esto, ahí en el Salmo 63:11, yo se lo leo. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Estos hombres no podían decir nada, porque ahí estaba la evidencia en su cara. Estábamos hablando del juicio de Dios, ¿verdad? Porque hoy en esta mañana el pastor estaba compartiendo la doctrina con nosotros y miramos que Dios es un Dios justo y el juicio espera al hombre, ¿verdad? Y gloria a Dios que nosotros somos justificados por la fe. Pero note lo que dice aquí Romanos 3:19, a donde pone a todo el ser humano, Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque sabemos que Dios es santo, que Él es verdad y de que no tenemos nada que hablar contra este Dios justo. Romanos 3:19. Por la bondad y la obra milagrosa que hizo Dios en sanando a este hombre, estos hombres quedan culpables
y juzgados por Dios. Note eso. Por eso no podían decir nada contra lo que dijo Pedro. Porque era verdad. Ahí estaba el hombre. Y note, mis hermanos, el hombre malvado, el hombre impío. El 15, versículo 15 aquí en Hechos 4, versículo 15. Entonces les ordenaron que se saliesen, porque no podían decir nada contra estas verdades. Les dicen a estos hombres que se salieran, ¿verdad?, del concilio, y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Los enemigos de Cristo necesitaban tiempo para conspirar, para formular un plan, ¿verdad? Estos hombres, ¿verdad? Si estos hombres, Pedro y Juan, estos hombres sin letras, como les habían dicho, del vulgo, si ellos eran tan deseducados, si ellos estuvieran hablando herejías y blasfemias, los hubieran condenado de inmediato. Pero hay que entrar en la mente de estos hombres, en esta conversación de estos malvados. Note lo que dice aquí la Escritura. Gloria a Dios que nos deja ver lo que ellos están planeando aquí. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y se conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Oh, wow. Note lo que dijeron. De cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Ciertamente han creído en Jesús como el Mesías. Se van a arrepentir, van a confesar que son pecadores y van a servirle al Señor. Porque mira lo que dice aquí también, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Wow. Claro que creen que Jesús ahora, ¿verdad? Creen en Jesús, son cristianos, pero no. Aunque reconocen que es cierto, que es una señal manifiesta que se ha sido hecha por estos hombres, en el nombre de Jesús. Y sea notaria a todos los que moran en Jerusalén. No lo pueden negar. A la vez rehúsan creer y servirle al Señor Jesucristo. Pero ¿cómo puede ser esto si la evidencia está ahí? Acaban de decir la verdad de ellos. Y lo acaban de admitir. Pero note, solo porque dicen la verdad y reconocen lo que es cierto, no necesariamente quiere decir que creen en Jesús como su único Salvador. Hay gente que, por cierto, ha visto la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos piden que oremos por ellos, porque dicen, tú estás más cerca a Dios, ora por mí. Ellos miran de que Dios es real. Amén. Pero note de que ellos no han puesto su confianza en el Señor Jesucristo como su único Salvador. Aunque hablen el cristianismo. Hay gente que habla el cristianismo, que creen en Dios, que creen en Jesús, pero no practican el cristianismo. Y miramos que estos hombres, aunque dijeron la verdad aquí en este versículo, ciertamente que esto es verdad. Amén. Esta obra se ha hecho por estos hombres. La gente puede ver de que nosotros éramos esos cojos que Dios sanó. Y todavía no doblan rodilla a decir que Jesús es el Señor y dar sus vidas al Señor. Hablan como hablamos en veces. Dicen que tienen fe en Jesús. ¿Pero dónde están? No están aquí. No están en otra iglesia. Amén. Pero dicen que tienen fe. Eso es duro. Dios es el que conoce los corazones. Pero también el Señor nos ha dejado a nosotros a juzgar con justicia. Nosotros no somos ciegos. Y si nosotros estamos aquí, sabemos que es por la obra de Dios. Y si oímos a alguien hablar el cristianismo, como dijo Pablo, vamos a ver el poder de Dios.
No vamos a ser persuadidos por las palabras. Amén. Las palabras, quien sea lo puede decir. Y no estoy hablando que somos salvos por nuestras obras, de que nosotros estamos salvos porque estamos aquí en la iglesia, pero debemos de darlos el ejemplo, ¿verdad? Darnos el ejemplo con la ayuda de Dios. Orar por esas personas que posiblemente se han engañado ellas mismas. Esto es algo, yo sé que es algo sensible, pero es la verdad. Amén. Nos queda a nosotros a orar por ellos. Debe haber una evidencia de que han estado con Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Pero aunque dijeron la verdad de estos hombres, miremos aquí la conclusión. El versículo 17. A ver si se arrepintieron. Sin embargo, después de decir esta verdad, mire aquí, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Aquí está. Mire lo que escribe Pablo de gente como estos del Sanedrín, en 2 de Timoteo 3, 2 al 5. Yo los espero que lleguen ahí. 2 de Timoteo 3, 2 al 5. Dijeron las cosas que eran verdad. Pero al fin de día, sin embargo, aquí dice la escritura, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo. Quieren poner un alto a la predicación. 2 de Timoteo 3, 2 al 5 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpretantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Primeramente, Dios no hizo la obra que permanece en esas personas que oímos hablar del cristianismo, pero no lo practican. Quizás tienen un conocimiento del cristianismo, pero nosotros estamos esperando que el Señor haga esa obra, porque no estamos condenando a nadie. Porque yo tengo una experiencia también de que, si usted se acuerda, yo vine aquí con mi esposa cuando ella estaba muy pequeño. Y yo venía aquí, me congregaba aquí, venía y participaba. Pero de repente me fui para el mundo. Y andaba de vago y haciendo como pagano, era pagano. Hasta que el Señor hizo una obra en mí, de que no la había hecho en ese momento. Eran las emociones, ¿verdad? Viendo ya atrás, eran las emociones. Quería yo pertenecer a algo, a un grupo, se puede decir. Porque cuando yo vine, cuando yo regresé, fue porque el Señor me trajo. Amén. Y es algo permanente. Amén. Por eso nosotros no es de puntar dedos, es de juntar las manos y orar. Porque solo el Señor puede hacer esa obra. Dios no hizo la obra que permanece en esas personas. No se han arrepentido para vida. Ellos saben que si dejaban a estos hombres, los saduceos, si dejan a estos hombres libres, ¿qué va a pasar? La gente va a creer. Y ya no van a creer que los macabeos son los Mesías. Ellos van a perder el templo, la autoridad que tienen en el templo, si dejan que estos hombres prediquen, porque van a haber bastantes sanidades por todos lados.
Ellos iban a perder las finanzas que tenían ahí del templo, ¿verdad? Acuérdense que ellos agarraban el dinero de los cambistas, de los animales. Era un lucro que tenían esos saduceos. Ellos tenían miedo de perder eso. Y tiene sentido porque el Señor nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, que levantemos nuestra cruz y sigámosles a Él. Porque nos va a costar, nos va a costar mucho. A mí me ha costado. No, a mí no me importa ya las amistades que he perdido, las que ya no se juntan conmigo, o que quizás algunos familiares que yo me juntaba y me emborrachaba con ellos. Pero sí va a haber pérdida. Y estos hombres miramos de que ellos sabían de que había poder ahí en el nombre de Jesús, pero no se querían negar las riquezas, el comfort que tenían. Estaban muy contentos. Y el Señor ya les había dicho, si ustedes no se arrepienten, ustedes son los labradores malvados. Y la viña se les va a quitar a usted y se les va a dar a otros que le van a dar fruto. Va a salir fruto de esa viña. Y eso somos nosotros, mis hermanos. La viña, la iglesia, ¿verdad? Somos nosotros y viene fruto de esa viña. Son las almas que son salvas. Amén. Las que se unen a la iglesia, que adoran al Señor. Ese es el fruto que quiere el Señor. Amén. No títulos y no palabras, ¿verdad? Vacías, promesas. No, el Señor quiere el fruto que permanece. Pero note, mis hermanos, de que yo vi a un hermano, un maestro que estaba compartiendo, y él dice de que el hombre, lo que hace el impío, que no cree en Dios y que sabe la verdad, él es como el hombre o persona que agarra un balón, puede ser fútbol, y se mete a la piscina y quiere meter la pelota en el agua. ¿Qué es lo que pasa? Sale así el balón, ¿verdad? No lo puede resistir abajo. Pero el hombre necio hace así con la verdad de Dios, pero lo hace por su injusticia. Aquí, eso es lo que está hablando aquí en Romanos 1:18, Pablo. Amén. Note esa ilustración con este versículo, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La evidencia está clara en los ojos de esos hombres. Pero como impíos están deteniendo la verdad en su incredulidad, en su injusticia. Quieren puchar abajo la verdad de Dios. La quieren esconder. Pero sabemos de que Dios, Él siempre va a ganar. No importa las fuerzas del hombre, ¿verdad? Ellos somos débiles contra Dios, que Él es todopoderoso. Aleluya. Versículo 18 dice, aquí en Hechos 4, versículo 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Llegaron a un de acuerdo. Ese es el veredicto. Es que los amenazan y que ellos ya no van a poder hablar en ninguna manera, ni por letras, ni palabras. No les van a permitir hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero note otra vez el denuedo de los apóstoles. Note lo que dice aquí Pedro y Juan. El 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Sabe qué es esto, mis hermanos? Este es el temor de Dios. Este es el temor de Dios. Y bastantes veces, desafortunadamente, le tememos más al hombre que a Dios. Aquí estos apóstoles están dejando el ejemplo a nosotros. Es de obedecer a Dios. Y note de que otra vez Pedro juega con sus conciencias. Porque ¿qué es lo que él dice? Ustedes juzguen. A ustedes mismos hagan este juicio. Juzgar si es justo delante de vosotros, de Dios.
obedecer a vosotros antes que a Dios. Cuando tenemos fe en Dios y el temor de Dios, vamos a hacer su voluntad conforme a la palabra de Dios. En vez de agradar al hombre, vamos a querer agradar a Dios. Mateo 6:24, el Señor dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Mateo 6:24. Aquí están en esa posición los apóstoles. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener dos señores. ¿Le vamos a hacer caso al Sanedrín, que ya no vamos a poder predicar en el nombre de Jesús? ¿O vamos a obedecer a Dios, que ha resucitado al Señor Jesucristo, que hemos visto las maravillas que ha hecho? La decisión es de nosotros al fin del día. ¿A quién le vamos a obedecer? ¿A Dios o al hombre? Pero note el 20, mis hermanos. Note el 20, versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Este debe ser el gemir de toda la iglesia. No nos podemos callar porque no podemos. No podemos, es imposible. No lo podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Con los propios oídos, nuestros propios ojos. La obra que ha hecho Dios. No podemos dejar de decir, otras palabras, predicar, compartir la palabra, las maravillas, los milagros, la obra que ha hecho Dios en nuestras vidas. Lo hemos visto, lo hemos vivido, que concuerda con lo que hemos leído en su palabra. Tenemos la experiencia en nuestras vidas. Y a la vez está en su palabra, que Él ha hecho una nueva criatura. Y lo que hemos oído, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hemos oído ¿qué dice la palabra de Dios? La fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Eso es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Cuando venimos a oír la predicación o venimos a oír las escrituras, cuando leemos las escrituras en voz alta, estamos oyendo la verdad, estamos oyendo la voz de Dios. Y aquí Pedro y Juan dicen, no podemos dejar, no lo podemos dejar. Aquí está la respuesta. En otras palabras, no vamos a parar de predicar a Cristo. Aquí cuando pegó COVID, mis hermanos, la iglesia Grace to You de John MacArthur les estaban dando una multa porque ellos no querían cerrar su iglesia. Y les daban multa y multa y multa y ellos no cerraron la iglesia. Porque sabían de que ellos prefieren obedecer a Dios. Y no al hombre. La autoridad que está diciendo, te vamos a dar multa y multa y multa. ¿Y qué pasó? Ellos se tuvieron que pagar a la iglesia. Ellos demandaron a la ciudad por hacer eso. El Señor peleó por ellos, en otras palabras. Porque ¿qué hicieron ellos? Fueron fieles. Ellos no podían dejar de decir lo que han escuchado, lo que han visto con sus propios ojos, la obra que ha hecho Dios en sus vidas. Y note aquí el 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. Wow, qué ejemplo más grande. Este patrón lo vemos en las Escrituras, de que el hombre creyente sufre por su fe. José fue soltado de la esclavitud y la cárcel. David fue también liberado, se puede decir, soltado de Saúl. Saúl no lo pudo matar porque la mano del Señor estaba sobre su vida. Daniel, ¿verdad? Y sus amigos. Los metieron en el fuego y no fueron quemados. Daniel fue salvado de los leones, ¿verdad? Del foso de los leones. Y aquí miramos que los apóstoles fueron soltados, liberados de las autoridades en este momento. Pero nosotros también, mis hermanos,
¿Sabía usted de que usted también ha sido liberado? ¿Ha sido soltado? Mira lo que nos dice la Escritura aquí en Colosenses 1, 13 y 14. El cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, dice Colosenses 1, 13, 14. Usted ha sido liberado también del poder de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas. Y Dios no solo nos liberó por medio de Jesús para andar vagando sin propósito en el mundo, sino, note lo que dice aquí, y los trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Wow. Nosotros también hemos sido liberados, soltados de la muerte, del pecado. Se puede decir que nosotros estamos también listos para el juicio, la ira de Dios, pero porque Jesús hizo esa obra por nosotros en la cruz, hemos sido liberados. El cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. ¿Y por qué dejaron ir a estos hombres? Pues porque miraban de que no tenían nada contra ellos. Por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Aleluya. Todos estaban glorificando a Dios por esta sanidad que hizo Dios sobre este hombre cojo. No lo podían negar. Y el 22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No era algo temporal, ¿verdad? De que este hombre solo había llegado hoy al pueblo y que estaba ahí nomás una semana o 2 semanas. Este hombre ya tenía 40 años. Quizás era de la misma vecindad, ahí en Jerusalén. Ahí pasaba toda su vida en el templo, rogando por dinero. No lo podían negar que este hombre fue sanado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y así nosotros somos sanados, mis hermanos. Lo que vimos hoy en esta tarde, obedecer a Dios o al hombre. Debemos hacernos esa pregunta. ¿A quién vamos a obedecer? Amén. ¿Al dueño de nuestras almas o al dueño de nuestro bolsillo? El primer punto que vimos, en ninguno hay otra salvación. En ningún otro hay salvación, solo en el nombre del Señor Jesucristo. Debemos de poner nuestra confianza en Él, no más. El segundo punto que vimos, el denuedo que Dios provee. Usted no se apresure, hermano, hermana. Cuando ese día venga, el Señor va a hablar por usted. A nosotros nos queda de confiar en Él. Y cuando pasemos por esa, decimos, wow, Señor, gracias por darme ese denuedo que necesitaba. Él siempre va a ser glorificado. El tercer punto, no podían decir nada en contra. Porque el Señor cierra la boca de los impíos. Y su palabra, su verdad permanece. Y ese es el mensaje de hoy, mis hermanos. Los que están oyendo hoy en esta tarde, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que tú puedes ser liberado también de la muerte, del pecado, de la potestad de las tinieblas y ser trasladado a la luz, al reino del Hijo amado de Dios, el Señor Jesucristo. Hoy tu confianza en Él hoy. Oremos. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote toda la honra y la gloria y las gracias, Padre, que podemos llegar una vez más a la casa del Señor. Te exaltamos, te glorificamos y, Señor, sabemos de que tú nos has liberado, Señor, de la potestad de las tinieblas. Oh, Señor, tú, Señor, resucitaste entre los muertos y tú venciste a la muerte también, Señor. No te pudo contener la muerte porque tú eres inocente, eres santo, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú venciste la muerte. Y porque tú vives, nosotros también vivimos. Te pedimos, oh Dios, que nos des ese denuedo también a nosotros. La valentía, Padre. Que nosotros podamos obedecerte a ti y no al hombre. Cuando venga ese tiempo de prueba. Que podamos confiar en ti, Señor. Oramos por nuestras familias, oh Dios, que abran el cristianismo, Señor.
Te pedimos, oh Dios, que hagas esa obra en sus vidas. Solo tú lo puedes hacer. A nuestras amistades, compañeros del trabajo, Señor, nuestras familias, sálvalos, oh Dios. Sálvalos, ten misericordia de ellos, oh Dios. Haz esa obra en ellos como la hiciste en nosotros, Padre. Si es tu voluntad. Y si es tu voluntad, úsanos a nosotros, Padre, como tu voz. Dalos el denuedo para compartir tu verdad con este mundo que está perdido sin ti, porque tú eres el único Salvador. Y no hay otro nombre bajo los cielos dado entre los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús. Que tu paz y tu gozo, Señor, los acompañe hoy y entre estas semanas, Señor. Que tú estés con nosotros, Padre, donde quiera que estemos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice, amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.